Atención maestros, bienvenidos a Para Maestros, el podcast diseñado y pensado en ti y en los desafíos del aula de hoy. Soy Carolina Londoño y aquí conversaremos de todo un poco, desde mis experiencias como docente en el extranjero hasta análisis de tendencias. Y junto con Juan hablaremos con colegas inspiradores. Si buscas discusiones relevantes y herramientas prácticas, este es tu podcast. Dale play a Para Maestros. Hola, profes, bienvenidos a Para Maestros, el podcast que explora el cambiante mundo de la educación. Soy Carolina Londoño y en este episodio hoy vamos a hablar del surgimiento de un tema que es un poco diferente y particularmente relevante en este mundo de hoy, que cada vez más está cada vez más interconectado, pero paradójicamente también muy dividido. Vamos a hablar de la ciudadanía global en un mundo dividido. En episodios anteriores hemos hablado sobre los docentes en situaciones difíciles, de cómo fomentar el pensamiento crítico, cómo abordar la historia desde diferentes perspectivas. Hoy vamos a explorar cómo los educadores pueden ayudar a sus estudiantes a desarrollar un sentimiento de ciudadanía global a pesar de las tensiones geopolíticas. Entonces, analizaremos, por ejemplo, ejemplos reales de profesores que conectan con sus estudiantes a través de las divisiones políticas y que comparten estrategias para fomentar la empatía y la comprensión en el aula. Ay, es un tema muy, muy interesante. Ahora, vamos a entender qué es la ciudadanía global, porque muchas personas tal vez no están muy familiarizadas con el tema. La ciudadanía global, cuando hablamos de ciudadanía global en la educación, vamos más allá de simplemente enseñar los diferentes países, las diferentes culturas. Se trata de ayudar a los estudiantes a comprender su lugar en un mundo interconectado y a desarrollar habilidades de conocimiento y de valores para involucrarse en los problemas globales. No solo es estar ahí y enseñarles los países, las capitales, sino que también hay que entender que ellos necesitan conocer cuáles son los problemas que afectan al mundo hoy en día, no solo a su pequeña burbujita, pero también a las diferentes cosas que ellos se van a ver enfrentados en el futuro. Posiblemente muchos de ellos van a tener que afrontar muchas de estas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la academia. La UNESCO define la educación para la ciudadanía global como aquella que busca, uno, facilitar el desarrollo de las habilidades cognitivas y socioemocionales conductuales también para los estudiantes o de los estudiantes para lograr una transformación positiva de sí mismos y de la sociedad. Se trata de equipar a los estudiantes para que prosperen en un mundo diverso y contribuyan a un bienestar colectivo. Esto se vuelve particularmente desafiante y quizás aún más crítico en el panorama político que estamos actualmente. El informe de la UNESCO en el 2002 dice, reimagina, reimaginarse juntos, reimaginarse en futuros diferentes. Destacó que las escuelas deben preparar a los estudiantes para navegar los complejos desafíos globales que trascienden las fronteras nacionales. Lo interesante es que una investigación de Pew Research Center muestra que si bien el 86% de los maestros creen esencial enseñar ciudadanía global, solo el 30% realmente lo hace o está preparado para hacerlo, especialmente al abordar temas geopolíticos polémicos. Entonces, ¿qué falta? Falta educación para los maestros, saber cómo enseñar la ciudadanía global. Sabemos que es importante, pero no tenemos las herramientas. Nos pasa a muchos maestros. Entonces nos enfocamos en este tema hoy. Precisamente hoy vamos a hablar de esa brecha y de la intención y cómo hacemos para preparar a nuestros estudiantes y preparar a los maestros a ayudar a los estudiantes a entender qué es una ciudadanía global mientras navegan las tensiones geopolíticas que estamos viendo hoy en día. Claro que si vemos la historia, siempre ha habido tensiones geopolíticas, pero en este momento parece mucho más crucial. Y muchos de estas tensiones afectan sus vidas, ¿ok? Y el riesgo, y bueno, pues el riesgo es alto.
Un estudio en el 2023 publicado por The Journal Peace of Education encontró que los estudiantes que participan en programas de educación para la ciudadanía global aumentaron significativamente su empatía, disminuyeron el pensamiento estereotipado y mejoraron las habilidades para resolver conflictos. Estos resultados son bastante prometedores y cruciales para nuestro futuro, para nuestros estudiantes. Antes del surgimiento de estos enfoques específicos, quiero enfatizar que la ciudadanía global no se trata de borrar la identidad nacional o de imponer un punto de vista político o particular. Se trata de expandir el círculo de preocupación de los estudiantes y ayudarlos a desarrollar herramientas para que se involucren de manera reflexiva en los temas complejos, como hablamos en el episodio pasado, como la historia, que son temas complejos y que seguramente si no les damos las herramientas no los van a tener. Con esta aclaración, veamos algunos de los ejemplos concretos de educadores que realizan un trabajo de manera efectiva, incluso a través de las divisiones políticas. Entonces, empezamos con el segmento de conectar a los estudiantes. ¿Cómo conectamos a estudiantes? Yo no sé si ustedes ya lo han hecho, algunos maestros ya lo habrán hecho, y es tener estudiantes en un país y en otro país, y gracias a la tecnología poderlos ayudar, poderlos conectar. Entonces, a los estudiantes también pueden conectarse. Un poderoso ejemplo es el programa, se llama este programa Generación Global de la Fundación Tony Blair y el Instituto Global para el Cambio o de Global Institute for Change. Esta iniciativa ha conectado a más de 230.000 estudiantes en 30 países a través de videoconferencias, diálogos en línea y lo que hace particularmente este encuentro y que lo que hace más notable este programa es su capacidad para unir a los estudiantes de regiones con tensiones políticas históricamente en esas regiones, como por ejemplo, ha facilitado el intercambio de estudiantes entre Pakistán e India, de Israel y Palestina. Ujú. Los ha facilitado, les ha ayudado. Y a través de varias divisiones de estudiantes en los Estados Unidos. La evaluación del impacto de este programa lo hicieron el 2021. El programa mostró que el 91% de los estudiantes que participaron reportaron mayor respeto por aquellos con diferentes puntos de vista y el 87% se sintió más seguro en discutir temas delicados. Imagínense poder hacer eso, poder hacer que nuestros estudiantes entiendan el punto de vista de otra persona que para ellos es completamente opuesta o que en su familia le han dicho que tiene una división política y que no se deben hablar o no se deben dirigir a ellos. Entonces, esto genera una gran ayuda para los estudiantes. Los maestros también informaron que el programa ayudó a transformar la dinámica del aula en torno a la conversación o a las conversaciones difíciles. En Latinoamérica tendemos a evadir las conversaciones difíciles porque, bueno, generan mucha tensión y en general peleas. No sabemos todavía discutir cuando tenemos puntos de vista diferentes. Entonces, que pongamos a los estudiantes a entender puntos de vista de otros a tan temprana edad nos va a ayudar a tener adultos un poco más em, mejores escuchando, diría yo, personas que escuchan mucho mejor. Otra iniciativa notable que me gustaría mencionar es el Student to the World, de Global Nomads Group, que crea una experiencia de aprendizaje colaborativo entre estudiantes de diferentes países. Por ejemplo, una maestra llamada Hiba Nablusi de Jordania se asoció con estudiantes de Detroit, Michigan, para abordar los problemas de escasez de agua en ambas comunidades. Lo que hizo que la colaboración fuera efectiva, no se trataba solo de un intercambio cultural, sino también que trabajaran juntos en problemas que afectaban a ambas comunidades de diferentes maneras. Entonces, los estudiantes de Detroit tenían un problema de agua, los estudiantes de Jordania tenían un problema de agua, se unieron juntos y empezaron a crear proyectos para resolver ese problema. Qué manera tan bonita de entender el mundo, y sobre todo cuando creemos que en este lado del mundo estamos mejor que en otros lados del mundo y realmente tenemos situaciones bastante similares. Entonces, las dos comunidades se ayudaron muchísimo. Los estudiantes aprendieron que tenían más en común de lo que ellos esperaban. Eso lo aprendí yo también en China cuando empecé a entender que
En lugar de estar mirando nuestras diferencias, que son muy importantes, empezamos a mirar nuestras similitudes. Como humanidad tenemos más cosas similares que diferentes. Y al notar esas similitudes, mejoramos nuestra empatía por estas personas. Entendemos que simplemente son personas en otro país, pero que tienen muchas de las necesidades que tenemos en este lado del mundo, que tienen muchas de los sueños que tenemos en este lado del mundo, lo resuelven de manera diferente, sí, pero somos una comunidad en sí, una comunidad global. Entendemos que hay unas diferencias, pero también entendemos que hay similitudes, que, que tenemos que embrace, tenemos que poner esas similitudes juntas. Una de las cosas que me pareció muy interesante a mí, o me parece muy interesante, es que siempre que digo que yo viví en China, me dicen, pero es súper diferente. Uy, no, eso debió ser muy difícil porque son súper diferentes. Y realmente, si les cuento la verdad, fue más diferente mi experiencia en los Estados Unidos que en China. En los Estados Unidos sentí que éramos opuestos que en China, que está al otro lado del mundo. Bueno, en fin, era otro choque cultural diferente al que viví en Estados Unidos. Una de las cosas que me pareció importante fue que sentí el individualismo cuando estábamos en Estados Unidos, porque pues las personas están acostumbradas a vivir en su propio mundo, en sus espacios, poco compartían, estaban juntos, 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 poco, muy poco. Y en China es prácticamente lo contrario, constantemente están juntos y hacen actividades juntos y están en las calles y uno ve gente en las calles como en Latinoamérica, uno ve gente en las calles en todo lado, todo el transporte, etcétera. En los Estados Unidos, pues uno tenía que tener su carro, iba solo en su carro y cuando salía al supermercado, pues estaba solo y cuando salía a caminar, pues estaba solo. Entonces, eres diferente porque cuando fui a China, es comunidad. Se parecía mucho a Colombia en el sentido, no en todo, pero en el sentido en que yo salía a la esquina y había una tiendita donde iba a comprar las cosas más pequeñitas. En Estados Unidos eso yo nunca lo vi. Entonces, mi choque cultural fue más fuerte en los Estados Unidos que lo que fue en China, curiosamente porque en China yo sentía que estaba ese sentido de comunidad que también tenemos en Colombia y en Latinoamérica, que estamos juntos, que hablamos con el vecino, que hablamos con el señor de la tienda y hacemos una conversación sencilla y pequeña, ¿qué más? ¿Cómo está? No sé qué. Ellos también lo hacen, aunque yo no hablé chino, no aprendí realmente muy pocas palabras, sí lo notaba cuando se iban y empezaban a hablar y se compartían cosas. Me parecía que era una situación bonita y me gustó notar las similitudes. También hay similitudes que vi en los Estados Unidos con los colombianos, como esa necesidad de ayudar. Cuando habían catástrofes, cuando vi catástrofes en los Estados Unidos, vi mucha gente colaborando, ayudando, uniéndose para ayudar a la persona o a las personas que habían sido afectadas. Entonces sí, sí tenemos más cosas en común que diferentes. Bueno, les voy a mencionar otro proyecto, el proyecto Bridges Not Walls, Puentes No Muros, de iEarn, de International Education and Resource Network. Es otro ejemplo muy poderoso. Después de la escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania en el 2022, esta institución facilitó cuidadosamente conexiones educativas entre estudiantes de ambos países. Los maestros que participaron en este programa informaron que estas conexiones ayudaron a mantener vivas las relaciones de los estudiantes, que fueron centradas en los intereses y las preocupaciones compartidas en lugar de las divisiones políticas y proporcionó un contrapeso esencial a la narrativa geopolítica. Porque lo que vemos en las noticias, obviamente sí hay divisiones, obviamente las personas se dividen por la política, pero cuando tú vas a las comunidades, pues las personas conviven en muchos casos, cuando no se van a extremos, ¿no? Entonces, sí que tener a los estudiantes y mostrarles que al otro lado de la línea imaginaria hay también personas y hay también niños con los mismos sueños, ayuda a dividir, ayuda a que los estudiantes tengan un poco más de empatía, a entender que estamos como en la misma situación, ¿no? Estas organizaciones ofrecen una estructura valiosa, pero los maestros a título individual hacen su trabajo increíblemente. Una maestra
que hizo estudios sociales en la secundaria en El Paso, Texas, desarrolló un intercambio de aula de transfronterizo con una escuela en Ciudad de Juárez, en México. Lo que es especialmente notable de su enfoque es que no se alejó de la política fronteriza. No, es un tema polémico en su comunidad, sino que alentó a los estudiantes a investigar las diferentes perspectivas y a entablar un diálogo con sus compañeros al otro lado de la frontera. Su trabajo fue documentado en un estudio de caso en el 2023 en el Journal of Teacher Education, que destacó cómo sus estudiantes desarrollaron una comprensión más matizada de los problemas migratorios y se movieron más allá de la retórica de polarizar a la que estaban acostumbrados o expuestos en los medios. Y su trabajo, pues, maravilloso, porque no se alejó de, bueno, no olvidémonos, usted es de México y yo soy de Estados Unidos, pero olvidémonos del tema fronterizo. No, todo lo contrario, hablemos del tema fronterizo, hablemos de la migración. Entonces, muy importante, el nombre de la maestra Esmeralda Cardeñosa. Búsquenla, búsquenla, para que vean ese trabajo que ha hecho la señora, la profesora Esmeralda en este lugar para dejar de evadir los temas complejos y empezar a entenderlos. ¿M? Otro maestro que marca la diferencia es Mohamed lo voy a pronunciar mal, Kalaoui, él es de Túnez, quien se asoció de manera virtual en un Exchange Coalition para conectar a sus estudiantes con compañeros de Francia. Entonces, los compañeros de su lugar de Túnez, de su escuela en Túnez, se conectaron con niños de Francia, pero eso fue directamente después de los ataques terroristas en ambos países. Los estudiantes superaron los estereotipos y los miedos iniciales a desarrollar relaciones personales y proyectos colaborativos con personas que ellos creían que los iban a hacer daño. Estos ejemplos tienen en común un hecho puede, em, que no puede omitirse, que hay divisiones. No es que las divisiones no existan, sino que crean oportunidades estructuradas para que los estudiantes se involucren de manera significativa a través de las divisiones. Todos ellos enfatizan la construcción de relaciones antes de abordar los temas polémicos. No es que ellos empiecen a hablar de las diferencias que tienen culturales o las situaciones de geopolítica, sino que antes de hacer todo eso, van a hablar de ellos mismos y van a generar relaciones juntos, relaciones que les van a ayudar a entender que son otro ser humano al otro lado de la pantalla. La investigación que han hecho muestra que consistentemente crear conexiones humanas primero hace que las conversaciones difíciles sean posibles más adelante. Antes de conectarnos con un lugar o una persona a la que no conocemos y a la que de alguna manera le tenemos miedo, pues lo primero es empezar a crear conexiones humanas. ¿M? Es importante empezar a crear empatía antes de hablar de las tensiones geopolíticas. Basándonos en estos ejemplos, hablemos de los enfoques específicos para fomentar empatía a través de las divisiones. Hay un proyecto que se llama The Empathy Project de la Universidad de California, Berkeley, y ha identificado varias estrategias basadas en evidencia para desarrollar empatía a través de las diferencias en un grupo. Uno de los hallazgos claves es que los ejercicios que toman de perspectiva, pueden reducir significativamente los prejuicios cuando se combinan con contacto real o exposición a las experiencias vividas. ¿M? Por, por otro lado, los maestros pueden facilitar esto incluso si el intercambio no es internacional. Puede ser un intercambio entre personas locales. Por ejemplo, el trabajo de la doctora Anina Charania en un programa que se llama Digital Equalizer de Tata Trust de la India ha demostrado cómo la narración digital puede ayudar a los estudiantes a desarrollar empatía por diferentes experiencias, incluso dentro de las propias comunidades. Los estudiantes en este programa crearon historias digitales sobre problemas locales desde múltiples perspectivas, lo que les ayudó a reconocer la complejidad de los problemas y a desarrollar respuestas empáticas. Ahí hay una estrategia.
El Global Honest Project ofrece historias multimedias gratuitas sobre temas culturales, ambientales y sociales. Los maestros pueden usar estos recursos para exponer a los estudiantes a diversas perspectivas cuando el intercambio directo no es posible. Lo valioso en su enfoque es que cada historia viene con materiales de enseñanza diseñados para fomentar los compromisos y para mejorar la empatía, en lugar de simplemente aprender los hechos de una cultura. Esto lo hablamos en el episodio anterior cuando hablábamos de lo importante que es mostrar las diferentes perspectivas en un contexto histórico. Ahora, esa misma estrategia se puede usar en contextos actuales, donde tenemos una situación global diferente o una situación comunitaria diferente y hacemos que nuestros estudiantes investiguen los diferentes puntos de vista. Hacemos que miren qué dice una comunidad, qué dice la otra comunidad, cuál es la perspectiva de cada uno, para que ellos entiendan para que entiendan y sean más empáticos con esas comunidades y entiendan que los problemas no son fáciles de resolver, que tienen matices que complejizan las cosas y que es importante escucharnos y entender que esos matices están ahí. No, las situaciones no se resuelven tan fácilmente con decir no o con cambiar un lugar de un lugar a otro. ¿Mm? Se resuelven cuando hablamos y cuando entendemos las perspectivas de todos. Otra estrategia efectiva proviene de la investigación del doctor Shai Fuxman de Education Development Center. Otra estrategia, él descubrió que el compromiso guiado con los medios de noticias de diferentes países ayuda a los estudiantes a reconocer cómo los mismos eventos pueden ser enmarcados de manera diferente según el contexto geopolítico, y esto lo hablamos también en el pensamiento crítico. Cuando hablamos y les decimos a los estudiantes, bueno, hay un conflicto geopolítico, veamos qué dicen las noticias de las partes involucradas. ¿Qué dicen los noticieros de estos eventos? ¿Qué dicen los noticieros de los mismos eventos? Cada país tiene su versión. Cada, cada agencia de noticias tiene su versión. ¿De dónde viene esa versión? Esculquemos un poquito más de dónde vienen las versiones que nos están diciendo y para poder entender por qué. Este enfoque no solo le dice a los estudiantes que los enseña a los estudiantes a pensar, sino que les ayuda a convertirse en un consumidor más crítico de las narrativas de los medios. Los estudiantes aprenden a hacer preguntas como, ¿quién creó este contenido? ¿Qué perspectiva falta? ¿Y cómo podría alguien en un contexto diferente interpretar esto de manera distinta? Es la misma noticia contada de diferentes maneras y el que recibe la noticia es el que tiene la misión de ser más crítico de esa noticia que está recibiendo. Estas habilidades de alfabetización se llaman alfabetización mediática y son cruciales para navegar por nuestro panorama de información. El News Literacy Project ha descubierto que los estudiantes que desarrollan estas habilidades se vuelven más reflexivos sobre los problemas globales y menos susceptibles a la desinformación general. También debemos mencionar el trabajo de la doctora Misery Hills de la Universidad de Chicago, cuyo proyecto de prácticas educativas fue una respuesta al trauma y enfatiza la construcción de la empatía y que ésta requiere la creación de entornos de aula emocionalmente seguros, especialmente para discutir temas que pueden afectar a los estudiantes directamente o a sus familias o a sus comunidades. Este es un punto crítico. La educación para la ciudadanía global no es abstracta para muchos estudiantes. Toca las identidades y toca a las experiencias de cada comunidad. Los maestros deben ser conscientes que los estudiantes con conexiones personales con los conflictos o con las tensiones políticas están ahí y tenemos que ser más sensibles al discutirlo, porque si tenemos estudiantes que están directamente afectados, tenemos que prestar atención a eso. Bueno, profesor, ahora pasemos a estrategias que podemos hacer prácticas en el aula con los maestros y cómo podemos implementar esto con recursos limitados o con contextos desafiantes. Lo primero es que vamos a mencionar las estrategias de una organización que las creo, que se llama Facing History Ourselves, o sea, eh, enfrentar la historia nosotros mismos, sería la traducción. Y lo primero que ellos dicen es, hay que crear un contrato.
antes de involucrarse en temas potencialmente divisivos, trabajen con los estudiantes en establecer acuerdos compartidos sobre cómo llevarán a cabo las discusiones. ¿Mm? Esto podría incluir pautas como habla desde tu propia experiencia en lugar de generalizar. Este a mí me encanta porque cuando viajé, siempre noté, y yo misma lo hice, el hecho de que yo generalizaba y muchas personas generalizaban. Todos los estadounidenses, tarara. Todos los chinos, tarara. Todos los colombianos, tarara. Y entonces hubo un momento en que me di cuenta, pero no, no porque según mi experiencia, no todos hacen lo mismo, no todos piensan igual. Y en el caso de los chinos, yo decía, bueno, pero es que son 1,6 billones de personas, no pueden ser todas iguales, es imposible. Entonces, generalizar hace daño, generalizar hace daño. Entonces, enseñarle a los estudiantes que generalizar hace daño puede ayudarnos a entender que son experiencias lo que estamos hablando. Hable desde su propia experiencia. En mi experiencia con las personas que yo me relacioné, pasó esto, esto, esto. ¿Ok? Importante para entender. O sea, las preguntas deben ser, las conversaciones deben ser habladas de manera cuidadosa, ¿m? Para no generar más conflicto. Em, entonces, hacer preguntas para entender en lugar de debatir. Primero, hagamos preguntas para entender y reconocer que incomoda a la parte contraria. Estos contratos crean una seguridad psicológica necesaria y un compromiso auténtico con temas difíciles. También moldean procesos democráticos y dan a los estudiantes propiedad sobre el entorno del aprendizaje que están viviendo. Otro enfoque práctico es el uso de protocolos de diálogo estructurados. El debate no es así porque sí, vamos a hablar de cosas difíciles que nos tocan, que nos duelen y no vamos a mandarlos así como al agua. No, hay que estructurarlo. La organización de Essential Partners ha desarrollado guías de diálogo específicamente para navegar los temas políticamente divisivos en entornos educativos. Su enfoque, diálogo estructurado o reflexivo, incluye estrategias como ejercicios de escucha. Por ejemplo, en pareja, donde los estudiantes se turnan para hablar sin interrumpirse en un entorno determinado o en un tiempo determinado, mientras su compañero simplemente escucha, no para responder, sino para entender. Yo expliqué, esta estrategia yo la apliqué con estudiantes de preescolar. Se hace al nivel de ellos. Entonces yo tenía una silla que era una boca, tenía un dibujo de una boca y una silla que tenía el dibujo de una oreja. Y ellos venían con sus conflictos, porque ellos tienen conflictos constantemente. Y yo les decía, bueno, vayan y resuelvan su conflicto. El que se sienta en la silla de la boca puede hablar y desahogarse, el otro no lo puede interrumpir. Y hacíamos el turno y así cambiaban el que estaba en el oído, pasaba a la boca y hablaban. Y así se la pasaban, les encantaba este ejercicio, les encantaba, eran felices resolviendo problemas, felices. Entonces ellos a veces armaban problemas solo para sentarse ahí y hablar. Entonces amaban esa estrategia. A mí también me encantaba porque yo les decía, tienen que terminar su discusión y resolver el problema para volver a hablar conmigo. Si ya no pudieron resolverlo, entonces yo les ayudo. Pero si lo pueden resolver ustedes mismos, mejor. Y esta estrategia maravillosa, me encantaba esa estrategia. Entonces me hacía muy feliz verlos resolviendo sus problemas, porque les das independencia, les das autonomía y les ayudas con la autoestima. Estos protocolos ayudan a que la conversación y el espacio sea más reflexivo. Lo que ayuda también es a ir más allá de la conversación. Para los maestros que buscan incorporar las perspectivas globales en el currículo, existe, por ejemplo, el The Center of Global Education de Asia, en Asia, en la Sociedad de Asia. Ofrece planes y lecciones gratuitos alineados con los estándares en todas las temáticas. Esto seguramente es en inglés, pero podemos mirar cómo los traducimos. Sus recursos ayudan a maestros a establecer conexiones con objetivos de aprendizaje locales, contextos globales. Por ejemplo, una lección de matemáticas podría convertirse en una lección de datos de diferentes países. Una unidad de literatura podría convertirse en autores regionales relevantes en los eventos actuales. Para las escuelas con recursos tecnológicos limitados, también está el Art of Eden Learned,
desarrollado por el Proyecto Cero de la Escuela de Graduados de, de Educación de Harvard. Baja y ancha banda, por ejemplo, para la conexión de Internet cuando la conexión está muy mala, pero ayuda a conectar a los estudiantes a través de contextos. Su enfoque de observación lenta fomenta observaciones profundas y reflexiones en lugar de consumo rápido de contenido. Incluso prácticas simples como incorporar regularmente noticias de diferentes partes del mundo, mantener un mapa global donde se rastrean los eventos actuales, pueden ayudar a expandir a los estudiantes más allá de un contexto inmediato. Una de las cosas que vi en muchos salones en los que trabajé, en los colegios que trabajé, es que los mapas se ponen de una sola manera y hay maestros que los ponen al revés o que los ponen de diferente manera o tienen otros mapas para dar a entender que pues la manera plana del mapa pues no es la manera plana y que si lo pones de cualquier manera sigue siendo el mismo mapa. Y eso genera controversia, pero también genera un pensamiento que es bien interesante y es que el mapa global pues está, es muy interesante porque, por ejemplo, les digo, en China, el mapa global, en China está en el centro del mapa. En este lado del mundo, en nuestra parte del mundo, el mapa global, Estados Unidos está en el centro del mapa. Entonces, el mapa también nos está diciendo una narrativa. Y es importante empezar a comparar mapas y decir, uy, este mapa es de allá, este mapa es de acá. ¿Qué pasaría si yo voy a India? ¿Cómo es el mapa de la India? ¿Quién estará en el centro? Entonces me parecía maravilloso, maravilloso. Ese tipo de reflexiones que uno aprende. Hoy otras cosas como plataformas digitales como Flipgrid que permiten intercambio de video asincrónico. Asincrónico quiere decir que ya está grabado, pregrabado. Y puede solucionar diferencias de la zona horaria, por ejemplo, con las limitaciones que hay de tiempo en algunas escuelas. Para los maestros preocupados por navegar temas políticamente sensibles, está The Teneboom Center of Interreligion and Understanding. O sea, esto se dice el Centro de Interreligión y Entendimiento, que ofrece recursos especialmente diseñados para abordar temas polémicos y que promueven una comprensión en lugar de una división. Sus 7 principios para la educación inclusiva proporcionan un marco para ayudar a los maestros a crear entornos de aprendizaje inclusivos mientras navegan por temas políticamente diversos. Y finalmente, recomiendo a los maestros que comiencen por un poco, no empiecen con todo al mismo tiempo. Construyan gradualmente su am, clase donde van a incluir temas globales. No necesitan transformar el currículo de la noche a la mañana, ni incluso una introducción incluso con la introducción de preguntas sencillas de reflexiones regulares. Con eso ya tenemos, por ejemplo, cómo podría este problema ser visto de manera diferente en otro contexto. Puede comenzarse a expandir esa perspectiva de cómo los estudiantes aprenden desde diferentes contextos en lugares y en momentos de la historia donde estamos tan divididos. ¿Ok? ¿Qué desafíos tenemos? Desafíos todos los que quieran. ¿M? Si bien hemos compartido muchos ejemplos de estrategias positivas, debemos reconocer que este trabajo tiene muchos desafíos. Los maestros a menudo enfrentan divisiones en varias partes desde los directivos hasta los compañeros, al abordar temas políticos. Una escuela, por ejemplo, en una encuesta, por ejemplo, en el 2023 realizada por PEN America, encontró que el 30% de los maestros informaron evitar ciertos temas debido a las preocupaciones sobre las reacciones de los padres o de los administradores. Ujú. También hay limitaciones estructurales, los horarios escolares, los requisitos de prueba, las estandarizaciones de evaluaciones y las pocas oportunidades que tenemos para hablar de estos temas y desarrollarlos profundamente. No nos dejan implementar una buena estrategia efectiva para enfoques de educación global. Por eso yo recomiendo empezar despacio con una de las estrategias. Si vamos a hablar del debate que hablamos anteriormente, con el contrato, solo trabajemos el contrato, hagamos los debates y empecemos por poco a poco. Pero recuerden que siempre hay que generar o promover relaciones interpersonales antes de empezar a tocar temas globales. ¿Ok? La desigualdad, por ejemplo, al acceso es otra, al acceso a la información es otra de los problemas que tenemos los maestros, las escuelas en la ruralidad
poco internet tienen, si es que tienen, y no tienen acceso a tecnología ni apoyos necesarios para intercambios internacionales o colaborativos. Estos desafíos son definitivamente reales, pero no nos deben desanimar. Los maestros podemos ayudarnos con los recursos que les hemos puesto, empezar con pequeños movimientos a la expansión de la perspectiva de los estudiantes, con preguntas más abiertas, investigaciones conscientes y hablar con los padres sobre los temas que se van a tratar, mirar cómo esas divisiones nos pueden ayudar a entender un conflicto. El Collaborative for Academic, Social Emotional Learning. Esto es la colaboración para el aprendizaje académico y socioemocional. Encontró que una gran mayoría de padres, independientemente de su afiliación política, quieren que las escuelas ayuden a sus estudiantes a desarrollar habilidades para respetar a los demás y comprender las diferentes culturas. Es un porcentaje interesante. En Latinoamérica no se han hecho esos estudios, entonces no sabemos, pero yo creo que en Latinoamérica somos un poco más abiertos en cuanto a tratar de entendernos. En algunos casos, obviamente, habrá excepciones. Eso sería una generalización. En ese terreno común puede ser un punto de partida para que las comunidades puedan empezar a trabajar. Bueno, profes, y para cerrar, recuerden que enseñar ciudadanía global no se trata de promover una ideología en particular. Se trata de desarrollar habilidades para que nuestros estudiantes puedan involucrarse de manera reflexiva en un entorno y un mundo muy complejo. En muchos sentidos, se trata de expandir los círculos de preocupación y consideración y ayudar a los estudiantes a reconocer a la humanidad a través de las divisiones sin borrar las diferencias ni la complejidad. Para los maestros que nos escuchan, recuerden que no necesitan tener todas las respuestas o las soluciones perfectas a los desafíos globales. Lo que importa es crear espacios donde los estudiantes puedan interactuar de manera auténtica con múltiples perspectivas y desarrollar múltiples puntos de vista o sus puntos de vista, pero siempre informados. Y si bien la tecnología puede ayudarnos a habilitar esas conexiones poderosas, es un elemento crucial en el ser humano ahorita o sea, la tecnología nos divide o nos une. Y la manera como la usamos puede dividirnos profundamente, puede unirnos también. La curiosidad, la empatía, el pensamiento crítico son esenciales en nuestro día a día. Profes, les voy a dejar todos los links en la descripción, donde ustedes pueden acceder a mirar esos recursos que nos están ofreciendo, en muchos casos gratuitos, para empezar a hablar de ciudadanía global en el aula. Maestros, muchas gracias, profes, muchas gracias por estar acá. Y recuerden que a pesar de que el mundo a menudo enfatiza nuestras divisiones, las aulas pueden ser esos espacios donde los estudiantes aprenden a conectar a través de las diferencias mientras desarrollan conocimientos y habilidades que necesitan para ser ciudadanos globales informados. Únanse a nuestro podcast para el próximo episodio, La nueva brecha digital, la tecnología y el acceso a la política. En este episodio vamos a hablar de cómo los algoritmos nos dividen y qué podemos hacer, cómo podemos enseñar a los estudiantes a navegar esas divisiones que intencionalmente están ahí en esos algoritmos a través de nuestras redes sociales, nuestras noticias, lo que vemos. Entonces, quédense y síganos para más contenido educativo. Y así llegamos al final de este episodio de Para Maestros. Esperamos que las ideas, las experiencias y las conversaciones de hoy te sirvan de inspiración y te brinden herramientas para una increíble labor en tu aula. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales @paramaestros para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de docentes. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Hasta la próxima, colegas.